Las bombillas flash eran un arma, y Richard Sterling las empuñaba como un maestro. Él estaba parado a la entrada de la gala del benefactor metropolitano, su mano posesivamente en la cintura de su nueva prometida, Isabel. Él era un hombre definido por sus adquisiciones, y ella era la suya más hermosa aún. Él susurró algo en su oído, y ella rió, un sonido tintineante delicado diseñado para ser escuchado. Él era el rey, y esta era su coronación. Pero entonces las cámaras se giraron. El frenesí de alimentación de luz y sonido se movió, yendo desde la entrada a un coche que acababa de detenerse. Un nuevo silencio cayó, una toma colectiva de aliento. El rey ya no era el centro de atención. Antes de que comencemos, tomen un momento y comenten su ciudad abajo. Es siempre fascinante ver de dónde está sintonizando todo el mundo alrededor del mundo. Ahora, sumerjámonos. El ático en Central Park South era menos un hogar que una declaración. Sus vastas habitaciones blanco sobre blanco estaban llenas de arte elegido por su valor de inversión, frías piezas conceptuales que le habían dicho que admirara, y muebles demasiado angulares para ser cómodos. Fue desde esta altitud estéril, 60 pisos sobre la ciudad, que Richard Rick Sterling se preparó para su triunfo. Él ajustó los puños de su esmoquin Tom Ford, su reflejo mirándole desde una pared de mármol veteado negro. Él sabía, un hombre en su apogeo. A los 45, él tenía la quietud depredadora de una pantera, una reputación por adquisiciones de bienes raíces despiadadas, y hace 3 meses, una prometida que era la mitad de su edad y el doble de maleable que su primera esposa. Él era un hombre que no solo conseguía lo que quería, él lo tomó y él convenció al mundo que era suyo por derecho. Isabel, ¿estás lista? Él llamó, su voz haciendo eco en el cavernoso vestidor. Era una orden, no una pregunta. El coche está abajo, no podemos llegar tarde. Isabel Vance emergió, una visión en alta costura rosa pálido. Ella era hermosa con ojos grandes y confiados, y un linaje que goteaba dinero antiguo. Incluso si, como Rick privadamente sabía, los activos líquidos de la familia Vance estaban peligrosamente bajos. Los Vance tenían estatus, pero estaban sangrando efectivo. Él tenía efectivo, o al menos la apariencia de ello, pero él anhelaba su nombre intachable. Ella era una fusión necesaria, hermosa. ¿Cómo me veo, Rick? Ella preguntó, su voz un susurro entrecortado. Ella hizo un pequeño giro nervioso, sus ojos buscando los suyos en busca de aprobación. Perfecta, él dijo, la palabra cortada. Él caminó hacia ella, sus ojos haciendo un rápido escaneo crítico. Él ajustó la caída de su falda, sus dedos demorándose en su cadera. Parece que me perteneces. Ella se sonrojó como él sabía que lo haría. Era una reacción que él había condicionado. Y te ves poderosa. Ese es el punto, querida. Él le ofreció una sonrisa delgada y practicada. Esta noche es importante. Tu padre estará allí. La junta estará allí. La prensa estará allí. Todos los que importan estarán allí observándonos. Él estaba sellando el trato, no solo con su padre, sino con toda la ciudad. Isabel asintió, su expresión seria. Sé que no te decepcionaré. No lo harás. Él le entregó una caja de terciopelo dentro de una cascada de zafiros pesados. Un pequeño regalo pregala. Oh, Rick, son impresionantes. Ella los tocó, sus dedos reverentes. Solo lo mejor, él dijo, era su mantra. Mientras Isabel torpemente manejaba el broche, sus dedos nerviosos luchando, su mente se desvió solo por un segundo hacia Eleonora, su ex esposa.
Él la imaginó en su pequeño, de buen gusto, pero diminuto apartamento en el pueblo, probablemente comiendo comida para llevar, leyendo uno de sus densos y aburridos libros sobre teoría de datos. Él había sido generoso en el divorcio. Por supuesto, esa era la narrativa pública. Él le había dado lo suficiente para estar cómoda, para estar tranquila, para desaparecer. Eleonora, Ellie, había sido un tipo diferente de pareja. Brillante. Sí, él la había encontrado como una analista de datos junior en una empresa que él había estado adquiriendo. Ella había sido aguda, intuitiva y, lo mejor de todo, completamente no impresionada por él. Eso, por supuesto, había sido el desafío. Casarse con ella fue una adquisición también, pero ella había sido difícil de manejar. Ella tenía opiniones. Ella tenía su propia mente. Ella lo había delatado por su contabilidad creativa, su voz tranquila, pero insistente. Ella había cuestionado sus morales. Hacia el final, ella había estado triste, una tristeza pesada, tranquila que había comenzado a empañar su brillo, un espejo inconveniente a su propia crueldad. Él le había dicho que ella estaba deprimida, que ella era desagradecida. Él se lo había dicho tan a menudo que ella eventualmente le había creído. El divorcio había sido una extracción quirúrgica. Él había usado su inestabilidad, su agotamiento, que él había cultivado tan cuidadosamente contra ella, aprovechándolo hasta que ella había firmado lo que sus abogados pusieron frente a ella. Él tuvo que admitir que el asunto con Isabel había sido un catalizador perfecto. Hizo la ruptura limpia. Ellie era la esposa agraviada, un papel que ella era demasiado orgullosa para interpretar públicamente, y él era el hombre rejuvenecido, una narrativa que él había elaborado cuidadosamente con su equipo de relaciones públicas. Rick, la voz de Isabel, lo atrajo de vuelta. Ella llevaba el collar, su piel de porcelana contra el azul frío y profundo. Es hora, él dijo, poniendo su mano en la parte baja de su espalda, guiándola hacia el ascensor. El viaje hacia abajo fue silencioso. Rick revisó su teléfono. Su nuevo trato, el que fusionaría su imperio inmobiliario sobreapalancado con la red logística establecida de los Vance, era precario. Él estaba demasiado extendido. Los bancos se estaban poniendo nerviosos. Él necesitaba esta fusión, esta infusión de capital y crédito Vance, más de lo que él jamás había dejado ver. Esta noche era la actuación de su vida. Él necesitaba la percepción de un éxito inquebrantable. Él necesitaba que todos, especialmente Arthur Vance, lo vieran como un ganador, un hombre que se despojó de su pasado y mejoró su futuro. El coche, un Rolls-Royce negro, se deslizó hasta la acera frente al Museo Metropolitano de Arte. La entrada era un mar caótico de luces intermitentes y nombres gritados. «¡Hora del espectáculo!», Rick murmuró mayormente para sí mismo. La puerta se abrió. Él salió, su rostro asentándose en una máscara de encanto confiado. Él se giró, ofreciendo su mano a Isabel. Las cámaras explotaron. «Rick, señor Sterling, por aquí. ¿Es esta la nueva señora Sterling?». Él sostuvo la mano de Isabel en alto, un gesto de orgullosa propiedad, su agarre justo lo suficientemente fuerte para recordarle que sonriera. Él se movió a través de la multitud. Una palabra para este reportero, un asentimiento para ese fotógrafo. Él era un rey llegando a su corte. Él podía sentir la envidia, la admiración. Era su oxígeno. Él sintió a Isabel temblar a su lado, un pájaro delicado en su mano. «Solo sonríe, querida». Él susurró. «Ellos nos aman». Él estaba en el escalón superior, posando para las falanges finales de cámaras.
sus brazos seguramente alrededor de la cintura de Isabel, cuando el ambiente cambió. No fue un sonido, fue un cambio en la luz. Los flashes que habían estado enfocados en él de repente giraron como un banco de peces hacia la acera. Un coche nuevo, un Maybach eléctrico de carrocería elegante y personalizada que él no reconoció, se había detenido. Rick frunció el ceño, molesto por la interrupción. ¿Quién osaría desviar su enfoque? La puerta se abrió y el mundo, o al menos su mundo, pareció detenerse. 18 meses antes, Eleanor Hayes había firmado los papeles de divorcio en una sala de conferencias de abogados que olía a pulidor de limón y derrota. Su mano no tembló, estaba entumecida. Todo su cuerpo había estado entumecido por un año, un efecto secundario de la guerra psicológica de bajo grado que Rick había librado contra ella. Rick se sentó frente a ella, luciendo aburrido, revisando su reloj. ¿Es eso todo? Él le había preguntado a su abogado, no a ella. Eleonora, su propia abogada, una mujer designada por la corte con un rostro cansado, había dicho suavemente, este acuerdo es desmedido. Podemos luchar contra esto. Está bien, Elia había dicho, su voz un rasposo seco. Solo quiero que termine. Luchar significaba más tiempo en una habitación con él. Luchar significaba más de sus susurros, sus acusaciones. Ella habría firmado cualquier cosa para que se detuviera. El acuerdo era, por todos los estándares legales, una broma. Los abogados de Rick habían probado con intrincados gráficos y corporaciones fantasma que su patrimonio neto era una fracción de la percepción pública. Ellos habían pintado a Ellie como emocionalmente inestable, una derrochadora. Ella que tuvo que discutir por una semana para comprar un sofá nuevo e incapaz de manejar sus propios asuntos. Rick le había ofrecido generosamente el pequeño apartamento en West Village que ella había comprado con su propio dinero antes del matrimonio, un hecho que sus abogados habían logrado enterrar, y un pago único que ella había calculado, exactamente 0.5% de su riqueza oculta real. Él se había levantado, abotonándose su chaqueta. Bueno, Ellie, te deseo lo mejor. De verdad, espero que consigas la ayuda que necesitas. El giro paternalista final del cuchillo. Esa fue la última vez que ella lo había visto. Los primeros 6 meses fueron un borrón de gris. La mujer que una vez había sido una científica de datos de primer nivel, que podía ver patrones en el caos, no podía ver un futuro para sí misma. La voz de Rick era un fantasma que vivía en su apartamento. Eres demasiado sensible, Ellie. No estás hecha para este mundo. No serías nada sin mí. Nadie te valorará jamás como yo lo hago. Él no solo le había quitado su dinero, él se había quitado a sí misma. Él había pasado una década desmantelando sistemáticamente su confianza, aislándola de amigos, convenciéndola de que su brillantez era una peculiar responsabilidad. Algo a ser manejado, no celebrado. Ella estaba desempacando una caja de viejos libros de texto universitarios cuando su viejo colega, Ben Carter, la encontró. Él había sido su esposo de trabajo en la firma antes de que Rick la adquiriera. Un hombre con una mente tan rápida como la suya y una completa incapacidad para mentir. Dios, él, pareces un infierno. Él había dicho, parado en su umbral, sosteniendo una bolsa de comida para llevar. Ella había estallado en lágrimas. Fue la primera vez que ella había llorado desde la firma, un sonido animal crudo y áspero de dolor. Él la había abrazado mientras ella sollozaba, y cuando ella terminó, él había empujado un recipiente de curry en sus manos. Bien, él había dicho, ahora has terminado con eso. Yo renuncié 6 meses después que tú. Rick Sterling es un vampiro. Él agota el talento.
Él estaba aterrorizado de ti. ¿Aterrorizada? Ella había susurrado la palabra extraña. Él me dijo que estaba perdiendo la cabeza. No, Ben dijo, sus ojos duros. Tú estabas encontrando su fraude. Yo vi las consultas que estabas ejecutando antes de irte. Las que él hizo borrar. Las que él te dijo que estaban corruptas. Ben tocó su sien. Las guardé. Todas ellas. Aquí. Él entonces golpeó una unidad USB que sacó de su bolsillo. Y aquí. Esa fue la chispa. Por una semana ellos trabajaron en el suelo de su sala, impulsados por café y una rabia fría y clarificadora. Ben tenía los registros del servidor. Ellie tenía la memoria. Ella reconstruyó desde cero los algoritmos que ella había estado diseñando. Comenzó como una forma de demostrar que Rick estaba equivocado, pero se convirtió en algo más. Ella no solo estaba rastreando las finanzas de Rick, ella había estado construyendo un nuevo modelo para la privacidad de datos, una forma de asegurar la información tan completamente que ni siquiera un hombre como Rick Sterling podría violarla. Él no solo me despidió, Ben, ella se había dado cuenta, sus dedos volando por el teclado, el viejo fuego familiar regresando. Él me enterró porque esto es una amenaza a cómo él hace negocios. Es una amenaza para todos los que hacen negocios como él. Hace a hombres como él obsoletos. También Ben había dicho con los ojos abiertos, que vale una fortuna. Este es un estándar completamente nuevo, Lollery. Ellos fundaron Aura Privacy con el último de su dinero del acuerdo. Ellos trabajaron por un año en total oscuridad. Ben era el CEO, la cara. Ellie era la arquitecta, el fantasma. Era más seguro de esa manera. Ella no estaba lista para ser vista. Ella necesitaba tiempo para reconstruirse a sí misma mientras reconstruía su código. El avance llegó hace 6 semanas. Un ataque cibernético masivo y coordinado había paralizado una docena de compañías Fortune 500. Aura Privacy fue el único sistema que se había mantenido. De repente, todos los querían. Las ofertas eran asombrosas. Ellos aguantaron. Entonces el gobierno de EEU, en un tranquilo acuerdo de miles de millones de dólares, había llamado. Ellos querían adquirir toda la plataforma para el Departamento del Tesoro. El trato se había cerrado a las 9 a.m. esa mañana. Ellie Hayes, la mujer a quien le habían dicho que era demasiado frágil para manejar un presupuesto doméstico, era ahora una de las mujeres hechas a sí mismas más ricas del país. Ella había sabido sobre la gala por meses. El equipo de relaciones públicas de Rick se había asegurado de que su nueva vida con Isabel Vance fuera noticia de primera plana. Ella había sabido que él estaría allí, cimentando su nueva alianza. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Ben le había preguntado la semana pasada. No tienes que probar nada, él. No es para él, ella había dicho, parada en su nuevo y espacioso loft en Soho, un espacio que ella había comprado hace 2 semanas. Es para ella, la que firmó esos papeles, la que ni siquiera podía levantar la cabeza. La llevaré a la gala. Ella había hecho una llamada a una diseñadora de vanguardia reclusa en Amberes, conocida por tecnología ponible. Ella no había pedido un vestido. Ella había encargado una pieza de arte. Y ahora ella se estaba preparando. Su maquillaje era mínimo, su cabello oscuro recogido en un nudo severo y elegante. No había nadie para ayudarla. Ella no quería a nadie. El vestido estaba esperando, no en una percha, sino montado en una armadura personalizada. No era tela. Era una malla de filamentos de titanio impresos en 3D, tan finos que se movían como seda. Y tejidos en esa malla, como constelaciones, había miles de microdiamantes sin cortar, de origen ético. Cada uno era perfectamente imperfecto.
Las piedras no estaban allí para ser bonitas. Estaban allí para refractar, para atrapar la luz y romperla en 1 millón de pedazos. Valía, su nuevo gestor de patrimonio había calculado, poco más de 2 millones. Ella se lo deslizó. Era frío, pesado. El peso de ello se asentó en sus hombros, y ella miró su reflejo. Ella vio a la mujer cansada y rota de la oficina del abogado. Ella vio a la analista brillante y despedida. Y luego vio a la arquitecta. El vestido era su armadura, su crisálida, su declaración. Ella se puso un par de simples pendientes de diamante, la única joya que ella había guardado de su matrimonio, no porque él se los hubiera dado, sino porque ella los había comprado con su primer bono, mucho antes de que él la conociera. El coche estaba esperando. Solo respira, ella se susurró a sí misma. El vestido se sentía como armadura. El viaje al centro de la ciudad fue un ritmo de tambor lento y constante. Ella no estaba nerviosa. Ella estaba resuelta. El coche se detuvo, la puerta se abrió y Eleanor Hayes salió a una pared de fuego. Los flashes eran cegadores. Por un solo segundo aterrador, Ellie sintió el viejo pánico ascender, el familiar y nauseabundo tirón de ser escudriñada, de ser juzgada. El fantasma de la voz de Rick susurró, «Todos te están mirando. Ven lo pequeña que eres». Entonces ella tomó un aliento. El peso frío del vestido la asentó. Era un ancla física en la tormenta de luz. Que miren. Ella no sonrió. Ella no posó. Ella simplemente comenzó a caminar. La multitud de fotógrafos y reporteros se abrió para ella, una ola atónita y silenciosa. Ellos estaban acostumbrados a estrellas de cine en vestidos prestados, a esposas de la sociedad en siluetas seguras y clásicas. Ellos no estaban acostumbrados a esto. El vestido no brilló, se encendió. Con cada paso atrapó los cientos de flashes y los rompió. No era una luz suave y brillante. Era un resplandor duro, brillante, casi peligroso. Ella parecía menos una invitada y más un evento celestial. Un cometa surcando su mundo educado y curado. ¿Quién es esa? Es esa Eleonora Sterling. Es Hayes. Eleonora Hayes. Dios mío, el vestido. Parece que está hecho de luz. Ella subió la gran escalera, su mirada fija hacia adelante. El vestido se movía con un leve susurro metálico, un sonido propio. Ella podía sentir las escaleras de los otros invitados, sus copas de champán congeladas a mitad de camino a sus labios. Ella vio los rostros de las mujeres que solían compadecerla, las amigas que la habían abandonado en el segundo en que el divorcio fue anunciado. Sus bocas estaban abiertas, y entonces ella lo vio a él. Rick estaba parado en lo alto de las escaleras, congelado. Su sonrisa practicada había desaparecido, reemplazada por una confusión con la mandíbula caída. Él parecía que había visto un fantasma en armadura. A su lado, Isabel Vance parecía perdida. Su vestido rosa pálido, que había sido la imagen de la elegancia juvenil momentos antes, ahora parecía juvenil, insípido. Los zafiros en su garganta eran solo rocas azules. Ellie llegó a la cima del rellano. Ella estaba ahora a su nivel. Los tres se quedaron parados en un cuadro silencioso y agonizante. El único sonido era el frenético clic de las cámaras desde las escaleras de abajo, capturando la colisión. Rick encontró su voz primero. Estaba forzada, una pobre imitación de su confianza habitual. «Ellie, ¿qué? ¡Qué sorpresa, Richard!», ella dijo. Su voz era tranquila, baja, no vaciló. Él dio medio paso hacia adelante, sus ojos recorriéndola, recorriendo el vestido. El cálculo era visible en su rostro. «¿Quién?»,
¿Quién pagó por esto? ¿Con quién está ella? Esta no era la mujer ratonil y deprimida que él había descartado. Él no podía procesarlo. Te ves, él balbuceó. Diferente. Lo soy, ella dijo. Isabel, tratando de recuperar su posición como la anfitriona que sería, dio un paso adelante, forzando una sonrisa frágil. Ese es un vestido muy único, Eleonora. Estamos muy contentos de que pudieras venir. El we era una marcación territorial deliberada. Isabel, Ellie dijo, su mirada encontrándose con la de la mujer más joven. No había malicia en ello, solo una claridad profunda y cansada. Gracias por la invitación. Esto también fue un choque. Rick no la había invitado. Él había hecho que su nombre fuera puesto en la lista de correo no afiliada, un procedimiento estándar de gala, asumiendo que ella o lo ignoraría o más probablemente no podría pagar una entrada. Bueno, Rick dijo, tratando de reírse de ello, gesticulando con su copa de champán. La economía debe estar tratándote bien. ¿O encontraste un nuevo patrón? El insulto era claro, crudo y recubierto de su viejo poder. Él estaba tratando de restablecer la jerarquía para volver a ponerla en su caja como una mujer mantenida. Antes de que Ellie pudiera responder, una nueva voz cortó la tensión. Richard Isabel, qué noche. Era Arthur Vance, el padre de Isabel, un hombre cuyo comportamiento entero gritaba poder del viejo mundo. Él estaba flanqueado por otros dos hombres, miembros de su junta. Los ojos de Arthur, sin embargo, no estaban en su hija ni en su futuro yerno. Ellos estaban fijos en Ellie. Arthur, Rick dijo, aliviado por la interrupción, girándose para estrechar su mano. Gusto en verte. Has conocido a mí. Sabes, Eleonora. Nunca hemos tenido el placer, Arthur dijo, sus ojos agudos nunca dejando el rostro de Ellie. Él pasó a Rick, extendiendo su mano. Arthur Vance, me temo que no sé tu nombre, jovencita, pero has cautivado a toda la sala. Ellie tomó su mano. Su agarre era firme. Eleonora Hayes. El nombre colgó en el aire. Hayes, su propio nombre. La sonrisa de Arthur se volvió más enfocada. Hayes. Hayes. ¿Por qué conozco ese nombre? Ella es mi ex esposa, Arthur. Rick interrumpió su tono propietario despectivo, una analista de poca monta recién comenzando. Ella es la arquitecta de Aura Privacy. La voz vino de la multitud. Una mujer joven con un pase de prensa de una importante revista tecnológica dio un paso adelante, su teléfono sostenido como un tótem. Eres Eleonora Hayes, ¿verdad? La fundadora de Aura. Un tipo diferente de silencio cayó. Los reporteros financieros en la sala, los magnates tecnológicos, los inversores, sus cabezas se volvieron hacia ella. Esto no era chismorreo de sociedad. Esto era dinero. Esto era poder. El rostro de Rick se puso blanco. Aura, ¿qué? ¿De qué está hablando ella? La reportera lo ignoró, sus ojos brillando con la emoción de una gran primicia. La adquisición se cerró esta mañana, ¿no? El trato con el tesoro. ¿Es cierto que el pago fue de 12 cifras? 12 cifras. Las palabras hicieron eco en el repentino silencio cavernoso. Ellie miró a la reportera. Ella dio un solo asentimiento casi imperceptible. El mundo se hizo añicos. El rostro de Arthur Vance era una máscara de asombro. Él miró de Ellie a Rick y en esa única mirada, todo el futuro de Rick se desmoronó. El hombre que él había estado cortejando, el hombre cuyo capital él necesitaba para mantenerse a flote, lo estaba mirando como si fuera un idiota, como si fuera un hombre que había poseído una mina de oro y le había cambiado por un puñado de frijoles. Tú, Arthur dijo a Rick,
Su voz un gruñido bajo. Tú estabas casado con Eleanor Hayes. Isabel, parada junto a su padre, parecía completamente desconcertada. Papi, ¿qué es? ¿Qué es ahora privacidad? Ahora privacy, Arthur dijo, su voz resonando con una terrible claridad naciente. Es la única cosa que salvó mi red logística de ese ataque cibernético el mes pasado. He estado intentando conseguir una reunión con su fundadora por 6 meses. Mi equipo dijo que ella era inencontrable. Él se giró de nuevo hacia Ellie, su expresión ahora una de asombro puro, sin adulterar. Señorita Hayes, yo no tenía idea. Ellie finalmente se permitió una pequeña y fría sonrisa. Ella miró más allá de él a su ex esposo. Rick la estaba mirando como si ella acabara de cambiar de forma frente a él. El desprecio se había ido. La lástima se había ido. Todo lo que quedaba era un terror crudo y boquiabierto. Él no estaba mirando a su inestable ex esposa. Él estaba mirando a la mujer que acababa de, con un solo asentimiento, hacerlo el tonto más grande de Nueva York. Richard, ella dijo, su voz clara y resonando en el repentino silencio. Estabas diciendo algo sobre un patrón. El gran salón del museo, usualmente una caverna de murmullos aristocráticos educados, ahora zumbaba como una turbina rota. La noticia se extendió con la velocidad imposible del chismorreo de la alta sociedad, amplificada por las apuestas financieras. 12 cifras con el tesoro. Esa es ella. Eleanor Hayes, la ex de Sterling. ¿Puedes imaginar? Él le dijo a todos que ella era inestable. Él no solo la dejó ir, él la empujó hacia afuera. Él debe estar sangrando. Escuché que su nuevo trato era precario. Esto lo mata. Rick Sterling sintió la sangre drenar de su rostro. Él sintió los cientos de ojos sobre él. Sus miradas ya no envidiosas, sino agudas con burla, lástima y una especie de horror fascinado. Él era, en ese momento, el hombre que había tirado el boleto de lotería ganador. Ellie, él dijo, su voz un sonido bajo y ahogado. Él le agarró el brazo, no suavemente. Sus dedos se clavaron en la piel desnuda sobre la manga con incrustaciones de diamantes. Necesitamos hablar ahora. Ellie miró su mano, luego volvió a mirar su rostro. Su expresión era completamente neutral. Quita tu mano de mí, Richard. Él se encogió como si ella lo hubiera abofeteado. Él nunca había escuchado ese tono de ella. No en 10 años, no estaba enojado. Era final, era la voz de una CEO, no de una esposa. Él la soltó, su mano cayendo a su lado. Señorita Hayes, Arthur Vance dijo, insertándose suavemente entre ellos, escudándola efectivamente de Rick. Mi junta está aquí. Ellos estarían verdaderamente honrados si usted se uniera a nosotros en nuestra mesa. Rick, la voz de Isabel era delgada, de pánico. Papi, Rick está en nuestra mesa. Por supuesto, Arthur dijo, sus ojos fríos como el hielo mientras miraba a Rick. Tenemos mucho que discutir, pero primero me gustaría hablar con la señorita Hayes. Él volvió su completa atención encantadora a Ellie. Por favor. Ellie miró el rostro de Rick, a las gotas de sudor formándose en su línea del cabello. Ella vio a Isabel, cuyos ojos se movían entre su padre y su prometido, finalmente entendiendo que algo estaba terriblemente, terriblemente mal. Por supuesto, señor Vance, Ellie dijo, estaría feliz de hacerlo. Mientras Arthur Vance la llevaba, una falange de los hombres y mujeres más poderosos de la ciudad, inversores, multimillonarios tecnológicos, senadores, se movieron con ellos, formando un nuevo sistema solar con Ellie como su hijo. Rick fue dejado parado en la estela, Isabel congelada a su lado.
Rick, ¿qué está pasando? Isabel demandó, su voz ya no entrecortada, sino aguda con miedo. ¿Qué quisieron decir? 12 cifras. Es un error, Rick tartamudeó, agarrando una copa de champán de un camarero que pasaba y vaciándola. Es un malentendido. Ella era una don nadie. Ella no parece una don nadie, Isabel replicó. Y mi padre no mira a don nadies así. Él te miró como si tú fueras el don nadie. Al otro lado de la sala, Ellie estaba sentada en la mesa principal. Ella estaba flanqueada por Arthur Vance y el CEO de un banco importante. Ella era luminosa. Ella no estaba riendo ni coqueteando. Ella estaba escuchando, su cabeza inclinada, y cuando ella habló, ellos se inclinaron. Rick sintió un tipo diferente de pánico. Esto no era solo sobre su ego, esto era sobre su supervivencia. Su trato con Vance estaba construido sobre una mentira, la mentira de su propio éxito infalible. Él había apalancado toda su cartera desmoronada en esta fusión. El capital de Vance era su última salvavidas, y él acababa de ser expuesto como un hombre que había poseído un activo 1000 veces más valioso que toda su compañía y había sido lo suficientemente estúpido como para tirarlo. Tengo que arreglar esto, él murmuró. Él enderezó su esmoquín, se puso su sonrisa de nuevo y comenzó a caminar hacia la mesa. Él fue interceptado por Ben Carter. Rick casi había olvidado a Ben. Ben el rudo y molesto, que siempre lo había mirado con desdén abierto. Él estaba aquí en un smoking sorprendentemente bien cortado. No, Rick, Ben dijo, interponiéndose directamente en su camino. Sal de mi camino, Rick siseó. Necesito hablar con mi ex esposa. No, no lo haces. Necesitas dejarla en paz. Ya has hecho suficiente. La expresión de Ben era de puro desprecio satisfactorio. Sabes, por 10 años te vi convencer a la persona más brillante que he conocido de que ella no valía nada. Te vi atenuar su luz para que tú pudieras sentirte brillante. Le dijiste que era demasiado sensible, demasiado difícil. ¿Sabes lo que era ella? Ella era demasiado inteligente para ti, y no pudiste soportarlo. Esto no es asunto tuyo, Rick dijo, tratando de pasarlo. Ben no se movió. Ella es mi socia de negocios, tú colosal, y no te acercarás a 10 pies de ella esta noche. Vuelve con tu prometida. Ve a intentar salvar lo que queda de tu patético pequeño trato. Pero has terminado de hablar con Eleonora. El pequeño trato golpeó a Rick como un puñetazo. Ben sabía. Por supuesto que él sabía. O la privacidad habría hecho su debida diligencia. Ellos sabían que él estaba arruinado. Ellos sabían que él era una casa de naipes. La habitación estaba comenzando a girar. Toda su vida, Richard Sterling había controlado la narrativa. Él era el rico. Él era el inteligente. Él era el que se fue, no el que fue dejado atrás. Ahora él observó cómo Arthur Vance rió. Una verdadera risa atronadora por algo que Ellie dijo. Él observó a Isabel, quien ahora estaba llorando, siendo llevada por su madre. Él observó a los reporteros que ya ni siquiera lo miraban a él. Ellos estaban todos agrupados, teléfonos fuera, obteniendo citas de cualquiera que alguna vez hubiera conocido a Eleanora Hayes. Él era, por primera vez en su vida, irrelevante. El poder no solo se había movido, había sido en un momento devastador, rompe diamantes, completa e irrevocablemente transferido. El resto de la gala fue una clase magistral en humillación social. Rick, abandonado en su mesa, se convirtió en una no entidad. Gente que había estado desesperada por su atención 2 horas antes, ahora pasaba junto a él, sus ojos deslizándose sobre él como si fuera parte del personal de peso. Él podía oír los susurros,
las risitas apenas ocultas. Él observó a Ellie. Él no podía dejar de observarla. Era como mirar un eclipse. Ella estaba serena. Ella era elocuente. Ella era, él se dio cuenta con una sacudida nauseabunda, la mujer que él había conocido por primera vez, aquella cuya mente lo había intimidado tanto que él se había sentido obligado a poseerla y luego a romperla. El golpe final de muerte no vino de Ellie, sino de Arthur Vance. Los discursos comenzaron. El director del museo habló. El presidente de la caridad habló. Entonces Arthur Vance, como el principal benefactor de la noche, subió al escenario. Él dio sus comentarios preparados, agradeciendo al museo y a los donantes. Pero esta noche él dijo, dejando a un lado sus tarjetas de notas, también se nos ha recordado que esta ciudad no es solo sobre su pasado, es sobre su futuro. No es solo sobre el arte en las paredes, es sobre los innovadores que caminan entre nosotros. Él sonrió, su mirada encontrando a Ellie en la multitud. Estamos honrados de tener como nueva y generosa partidaria de este museo a una de las grandes mentes de nuestro tiempo. Una mujer cuyo trabajo en seguridad de datos está literalmente protegiendo la infraestructura de nuestra nación. Una mujer a quien ahora estoy orgulloso de llamar amiga y una nueva socia en nuestra iniciativa de futuro tecnológico. Damas y caballeros, señorita Eleonora Hayes. La sala explotó en aplausos. Asombrada, Ellie se puso de pie. Ella no había sido advertida. Ella miró a Arthur, quien guiñó un ojo. Ella dio un pequeño y elegante asentimiento a la sala reconociendo la ovación. Ella era en ese momento el centro indiscutible de su universo. Rick sintió la bilis subir por su garganta. Una nueva socia. El trato estaba muerto. Su trato estaba muerto. Y Vance acababa de anunciar delante de todos que iba a hacer negocios con Ellie. Él había sido reemplazado profesional y públicamente en menos de una hora. Isabel, quien había regresado a la mesa con su maquillaje reparado, miró a su padre, su rostro pálido. Él te reemplazó. Ella susurró, su voz temblando con una nueva furia fría. Él nos reemplazó con ella. «Cállate, Isabel», Rick espetó. «No». Ella siseó, su inocencia de ojos azules finalmente rompiéndose, revelando la dura ambición Vance debajo. «Hice todo lo que dijiste. Usé el vestido. Encanté a tus amigos repulsivos. Pretendí que eras un dios. Y tú dejaste que esto pasara. Me dijiste que ella no era nada. Me dijiste que ella era una mujer triste y patética que había salvado. No solo le mentiste a mi padre, me mentiste a mí. Me usaste para llegar al dinero de mi padre. Y ni siquiera eres bueno en eso». Ella se puso de pie, su silla raspando ruidosamente en el suelo. «Hemos terminado. Isabel, siéntate», él ordenó, su viejo tono de autoridad. «Vete al infierno, Richard». Ella se giró y caminó, no corriendo, sino con una dignidad rígida y furiosa, fuera del salón de baile. Rick estaba por fin completamente solo. La gala comenzó a terminar. Los invitados se estaban yendo, zumbando con los eventos de la noche. La historia no era la nueva prometida de Rick Sterling. La historia era el regreso triunfante de Eleonora Hayes. Ellie, habiéndose extraído de un círculo de admiradores, se dirigía hacia la salida. Ben estaba a su lado. Rick vio su última oportunidad. Resopla. Él se puso de pie, sus piernas inestables, y se apresuró a cortarle el paso en la gran escalera. «Ellie, espera», él llamó, su voz demasiado fuerte. Ella se detuvo, girándose. Ben se tensó, pero Ellie puso una mano en su brazo. «Está bien, Ben. Ve a buscar el coche. Estaré allí mismo». Ben miró de ella a Rick,
Luego asintió. Estaré en la acera. No te demores. Ellos estaban solos en el rellano. Debajo de ellos, el personal estaba recogiendo vasos. La noche había terminado. Ellie, él dijo, su voz ahora desesperada, suplicante. Tú no puedes hacer esto. ¿Hacer qué, Richard? Ella preguntó. Su voz estaba cansada, no triunfante, solo cansada. Vivir mi vida. Hiciste esto para arruinarme. Planeaste esto. El vestido, la reportera, el trato con Vance. Todo fue una actuación para destruirme. Ella lo miró, y por primera vez ella sintió una pizca de lástima. No por él, sino por el hombre que él podría haber sido, si él no hubiera estado tan consumido por su propio ego. Estás equivocado, ella dijo, su voz suave. Sigues equivocado. Todavía crees que el mundo gira a tu alrededor. Esto no se trataba de ti. Entonces, ¿de qué se trataba? Ese vestido. Él escupió, gesticulando hacia él. Eso era para mí, para mostrarme lo que había perdido. No, Richard. Ella miró los diamantes, la armadura fría, dura, hermosa que ella llevaba. El vestido era para mí, era para recordarme lo que soy. Estás tan obsesionado con cómo se ven las cosas, lo que valen. Tú ves un vestido de 2 millones. Yo veo un escudo. Me puse esto para recordarme a mí misma que soy lo suficientemente fuerte como para estar aquí. Esto no era para ti. Tú eras solo un obstáculo. Ella se giró para irse. Él le agarró el brazo de nuevo, su rostro contorsionado en una máscara de pánico y rabia. Me debes, Eleanor. Yo te hice. Yo te encontré en ese cubículo. Tú no eras nada. Era la vieja voz, la vieja mentira, el fantasma que la había atormentado por tanto tiempo. Ellie miró su mano, luego de nuevo su rostro, y ella hizo algo que ella nunca había hecho. Ella rió. No fue una risa feliz, fue un sonido corto, agudo, incrédulo. Tú me hiciste. No, Rick, tú me distraíste, tú me drogaste con autoduda. Tú encontraste un caballo de carreras y la convenciste de que era un pony solo para que fuera más fácil de mantener en tu establo. Tú eras una jaula, Richard. Una jaula muy cara, muy solitaria. Ella liberó su brazo, su fuerza sorprendiéndolo a él. Tú no me hiciste. Tú casi me deshiciste. La mujer que construyó Aura Privacy fue la mujer que yo era antes de que te conociera. La mujer que yo era mientras estaba contigo en los pocos minutos al día que tenía para mí misma. Tú nunca te molestaste en mirar. Él la miró sin palabras, toda la fundación de su mundo, su narrativa de sí mismo como el poderoso benefactor, acababa de ser vaporizada. Ten una buena vida, Richard, ella dijo. Ella se giró y comenzó su descenso por la gran escalera. Ellie, por favor. Él la llamó, su voz rompiéndose. No, no me dejes así. Estoy arruinado. Ella se detuvo en la parte inferior de las escaleras. Ella se giró, mirándolo de nuevo, una figura pequeña y patética, en un esmoquín de $10,000, solo en la cima de una escalera que llevaba a ninguna parte. Sí lo estás, ella dijo, pero no por mí, por ti. Ella salió por las puertas al aire fresco de la noche donde su coche estaba esperando. Ella no miró hacia atrás. El viaje de regreso a su loft en Soho fue silencioso. Ben condujo, su mirada ocasionalmente parpadeando hacia Ellie, quien estaba sentada mirando por la ventana. La adrenalina de la noche se había evaporado, dejando atrás un agotamiento profundo, hasta los huesos. Las luces de la ciudad se difuminaron al pasar, pero parecían distantes, amortiguadas. ¿Estás bien, Elu? Ben finalmente preguntó,
su voz suave. Creo que sí. Ella susurró. Me siento hueca. Acabas de detonar tu vieja vida. Él dijo. Hueco parece apropiado. Es el vacío después de que una fiebre cede. Te da espacio para construir algo nuevo. Él se detuvo frente a su edificio. ¿Quieres que suba? No, ella dijo logrando una pequeña sonrisa. Estaré bien. Gracias, Ben, por todo, por salvarme. Tú te salvaste a ti misma, jefa. Él dijo. Yo solo traje el curry. Ella subió. Su apartamento estaba oscuro, tranquilo. La luz de la luna entraba a través de las masivas ventanas de suelo a ver techo. Ella caminó al centro de la sala de estar y simplemente se quedó allí. Lentamente, ella se echó hacia atrás y desabrochó el vestido. La malla de titanio y diamantes era increíblemente pesada. Se deslizó de sus hombros y tiró de sus pies con un sonido como 1000 pequeñas campanas. Yació en el suelo, una cáscara brillante y sin vida. Había sido su armadura y había cumplido su propósito. Ella salió de él, vestida con un simple camisón de seda. Ella se sintió imposiblemente ligera. El peso que ella había estado cargando por una década. El peso de sus expectativas, sus críticas, su propia presencia en su mente, se había ido. Ella no se había dado cuenta de lo pesado que era hasta que ya no estaba allí. Ella miró el vestido, esa declaración de 2 millones. No era ella. Era una herramienta, un medio para un fin. El fin era este momento. Parada en su propia casa, en su propia piel, con la voz de nadie en su cabeza, excepto la suya propia, ella se duchó, dejando que el agua caliente lavara la gala, el perfume, la sensación de los dedos de Rick en su piel. Ella se frotó limpia. Después, envuelta en una sencilla bata de algodón, ella se hizo una taza de té. Ella se sentó en su sofá, mirando la ciudad brillante y dormida. Su teléfono zumbó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Señorita Hayes, esta es Isabel Vance. Mi padre tiene mi teléfono. Solo quería decir que lo siento y gracias. Creo que acabas de salvar mi vida. Ellie miró fijamente el texto. Ella pensó en la joven, ansiosa por complacer, en el vestido rosa pálido. Ella vio a otra mujer que estaba al borde de ser consumida, de ser deshecha. Ella sintió un parentesco con ella, una comprensión compartida de la jaula en la que ambas casi habían estado atrapadas. Ella respondió una sola palabra: de nada. Otro mensaje de texto llegó. Este de Arthur Vance. Señorita Hayes, mis disculpas por el teatro esta tarde. Espero que acepte. Mi coche estará en su oficina 10 a.m. Tenemos mucho que discutir. Mis nuevos socios en Aura Privacy serán compensados generosamente por su problema. Ellie sonrió. Nos vemos a las 10, señor Vance. Ella apagó su teléfono. Ella no se sintió triunfante. Ella no se sintió vengativa. La lástima que ella había sentido por Rick se había evaporado, reemplazada por nada. Él ya no era un monstruo. Él ya no era un fantasma. Él era solo un hombre triste y vacío que había construido toda su vida sobre una base de mentiras y ahora estaba dejado en los escombros. Su poder sobre ella era una ilusión que él había creado y ella había creído. Ella, por otro lado, era una arquitecta. Ella había construido su camino fuera de las cenizas. Ella sorbió su té. Por primera vez en más de una década, Eleonora Hayes estaba en paz. Ella había enfrentado a su dragón y descubierto que era solo un hombre respirando humo y espejos. Ella tenía su trabajo. Ella tenía a su amigo. Ella se tenía a sí misma. La mañana siguiente, los tabloides serían brutales.
The Wall Street Journal publicaría una historia de primera plana sobre la adquisición de Aura y la caída de Sterling. Rick solicitaría la bancarrota del capítulo 11 dentro de la semana. El ático sería vendido. Él desaparecería del mundo de la alta sociedad que él había adorado. Pero Ellie no leería nada de ello. A las 10 a.m., ella entraría a su oficina vestida con jeans, una camiseta blanca simple y su viejo blazer favorito. Ella saludaría a Ben y juntos ellos bajarían para encontrarse con el coche de Arthur Vance, listos para construir su futuro. El vestido estaría en un armario, un artefacto histórico. Su trabajo estaba hecho. Un año después, el gran salón de baile del Museo Metropolitano se sintió como un sueño distante. Eleanor Hayes no estaba en un salón de baile. Ella estaba en un auditorio brillantemente iluminado en la Universidad de Columbia, parada en un escenario, su espalda un complejo diagrama de flujo de datos. Ella estaba vestida con pantalones oscuros y un suéter suave de cachemira, su cabello cortado en un bob chic y práctico. Pero, y así, la ética de los datos no es una pregunta pasiva, ella estaba diciendo, su voz resonando con tranquila autoridad a una audiencia de cientos de estudiantes de ingeniería y ciencias de la computación ansiosos. Es una activa. No es solo podemos construirlo, sino debemos. El poder que ustedes empuñarán es absoluto y requiere un sentido absoluto de responsabilidad. Su código tendrá un costo humano. Nunca olviden que después de la adquisición de Aura, Ellie podría haberse retirado. Ella podría haber comprado una isla. En su lugar, ella había invertido su tiempo, su intelecto y una porción significativa de su riqueza en su nuevo proyecto, la Fundación Hayes. Su misión era doble: promover la IA ética y financiar startups tecnológicas de mujeres. Su iniciativa de rampa de salida era su joya de la corona, específicamente creando rampas de salida legales y financieras para mujeres en entornos profesionales y personales tóxicos o abusivos. Ella se había convertido en una de las voces más poderosas y respetadas en su campo. Ella ya no era un fantasma. Ella era una líder. Cuando la conferencia terminó, el aplauso fue atronador. Estudiantes pulularon el escenario. Su cofundador y director de la fundación, Ben Carter, comenzó a interferir, guiándola hacia la salida. «Te estás volviendo demasiado popular, L». Él sonrió ampliamente. «Vamos a necesitar guardaespaldas». «No seas ridículo», ella rió. «Ellos solo quieren pasantía». Ella se detuvo. Una mujer joven estaba parada cerca de la salida, esperando pacientemente, no empujando con los demás. Ellie la reconoció al instante. Era Isabel. Ella parecía diferente. El cabello largo rubio se había ido, reemplazado por un corte más corto, oscuro, más natural. Ella no llevaba maquillaje, y en lugar de alta costura, ella estaba en un simple abrigo de lana y jeans. Ella parecía una estudiante. «Ben, dame un minuto», Ellie dijo. «L, ¿estás segura?», él preguntó, sus ojos entrecerrándose. «Está bien». Ben asintió y se alejó. Ellie se acercó a la mujer joven. «Isabel, señorita Hayes, Eleonora», Isabel dijo, sus manos aferrando la correa de una pesada bolsa de mensajero. Esa fue una conferencia increíble. Estoy en el programa de posgrado aquí. Ética de datos. ¿Es eso cierto?, Ellie dijo, su tono neutral, pero curiosa. «Sí, yo quería... Bueno, nunca te agradecí adecuadamente. Me enviaste un mensaje de texto». Ellie le recordó suavemente. «Lo sé, pero quiero decir, no solo me salvaste de un mal matrimonio. Tú me mostraste en qué me estaba convirtiendo. Yo era solo una decoración, una fusión necesaria.
Me habían criado para hacer eso. Y en una noche me mostraste lo que era ser una arquitecta. Ella había usado la propia palabra de Ellie. Así que, Isabel continuó, tomando una respiración profunda. Me fui, dejé la casa de mi padre, le dije que no sería una ficha de negociación. Retiré mi fondo fiduciario, que era más pequeño de lo que pensarías, y regresé a la escuela de verdad esta vez, no para un título de emir. Me alegra escuchar eso, Isabel, Ellie dijo, y ella lo dijo en serio. Esa no es la única razón por la que estoy aquí, Isabel dijo, sus mejillas enrojeciendo. Conozco tu fundación, la iniciativa de rampa de salida. Sí, yo tengo una idea. Ella apretó su bolso. Es una plataforma. Las he estado codificando yo misma. Es una plataforma usando algoritmos de coincidencia de datos para conectar servicios legales y financieros pro bono con mujeres en situaciones domésticas, manipuladoras o de alto control para ayudarlas a salir. Ellie estuvo en silencio por un largo momento. Ella miró a Isabel, verdaderamente la miró. Ella vio a la chica de la gala, pero también vio una nueva inteligencia feroz, una mujer que había tomado su propio trauma y estaba tratando de construir algo a partir de él. Ella no solo había huido, ella había corrido hacia algo. Es solo una propuesta, Isabel dijo, su confianza vacilando. Lo sé viniendo de mí. Ven por mi oficina mañana, Isabel. Ellie dijo interrumpiéndola. 10 UCI y trae tu propuesta completa y tu código. Hablaremos. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. ¿Tú lo dices en serio? No pierdo mi tiempo, Ellie dijo, una pequeña sonrisa cálida tocando sus labios. Y eso suena como una muy buena idea. 10 Sí, gracias. Gracias, señorita Hayes. Ellie, ella la corrigió. Llámame Ellie. Isabel asintió sin palabras y se apresuró a irse, aferrando su bolso como si fuera un tesoro. Ben volvió a acercarse, una ceja levantada. No me digas Isabel Benz. Ella tiene una idea, Ellie dijo mientras ellos salían a la tarde fresca de otoño. ¿Y Rick Sterling? Ben preguntó la única pregunta que él nunca había preguntado. ¿Has oído? Escuché que está en Arizona, Ellie dijo, subiendo la cremallera de su abrigo, trabajando en ventas para una compañía de paneles solares de nivel medio. De un ático en el parque a vender paneles solares en el desierto. Ben reflexionó. Esa es una buena caída. Ellie miró hacia el cielo brillante y claro. Ella pensó en Rick, no con odio, no con lástima. Ella solo pensó en él, un hombre que había vivido por el brillo de las cosas y había terminado en el único lugar donde el sol era tan brillante que blanqueaba a todo y a todos a sus verdaderos yoes sin adornos. Él era finalmente solo un hombre despojado de su poder, su narrativa, su armadura. Espero que sea feliz, ella dijo. Y la parte más milagrosa que ella se dio cuenta fue que ella realmente lo dijo en serio. Ella era libre. Esa fue la historia de Eleanora Hayes, una mujer que aprendió que el verdadero poder no es sobre el vestido que llevas o el hombre en tu brazo. Es sobre la mente que cultivas y el yo que reclamas. La traición casi la destruyó, pero ella usó las cenizas para construir un imperio fundado en su propia brillantez. Su redención no fue solo en su éxito, fue en encontrar paz, propósito e incluso la gracia de perdonar. Si esta historia de resiliencia, poder y redención definitiva resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta y compártela con alguien que pueda necesitar oírla. No olvides suscribirte al canal para más historias dramáticas y emocionales